En este vídeo vamos a ver la representación de funciones. La representación de funciones se da en primero y en segundo de bachillerato y vamos a ir haciendo todos los puntos hasta llegar a hacer la representación. Entonces, primer punto, vamos a ver el dominio de la función. El dominio de la función será excluir los puntos, en este caso, como tenemos denominador, tendremos que excluir los puntos donde se anula el denominador. ¿Dónde se anula el denominador? Pues en x igual a 2. Si no lo vemos claro, pues igualamos el denominador a 0 y vemos que es en x igual a 2. Luego el dominio será todos los reales menos el punto 2. Se puede poner así, cuando excluimos un punto lo ponemos entre llaves, o también lo podemos poner con intervalos, desde menos infinito a 2, unión de 2 a infinito. Si no recordáis cómo se calcula el dominio de una función, tengo un vídeo también donde explico cómo se calcula el dominio de una función. Vale, esto sería el primer punto, el estudio del dominio. Segundo punto, tendríamos que estudiar simetrías. En este caso, si sustituimos la x por menos x, no tenemos ni simetría respecto ni par ni impar, ¿vale? Tendríamos que hacer f de menos x. En este caso sería menos x al cuadrado partido menos x menos 2. Esto sería x cuadrado menos x menos 2. Entonces esto no es igual ni a f de x, ni es igual a menos f de x. Luego, como no se cumple ninguno de estos dos, no tiene simetría. Siguiente punto. Vamos a calcular los puntos de corte con los ejes. Con el eje OX. Si calculamos los puntos de corte con el eje OX, tenemos que hacer la y0 y despejar aquí la x. Si la y es 0, ponemos x cuadrado partido x menos 2. Entonces, cuando tenemos una fracción igualada a 0, lo que tiene que ser 0 es el numerador. Luego x cuadrado igual a 0, x 0. Luego nos daría el punto 0, 0, que sería el origen de coordenadas, luego es punto de corte con el eje x y también nos saldrá con el eje y. Vale, si hacemos con el eje y, vamos a verlo, para hacer los puntos de corte con el eje OY, hacemos x0. Sustituimos la x por 0. Si sustituimos ahí la x por 0, esto será 0 al cuadrado, 0 menos 2, nos da 0. Luego, en este caso, el mismo punto. Bueno, entonces otra cosa que tenemos, este punto luego lo representamos, el 0, 0. Siguiente paso, punto 4, asíntotas. Vale, esto ya es muy importante. Asíntotas, vamos a empezar con la asíntota vertical. La asíntota vertical puede ser la recta o es la recta que pasa por el punto donde se anula el denominador. En este caso, vale, empezamos con la vertical, será x igual a 2. Y entonces tenemos que ver qué ocurre por la izquierda del 2 y por la derecha. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x cuadrado partido x menos 2, esto se va a hacer infinito, pero vamos a ver si es menos infinito o más infinito. Entonces, la asíntota vertical, repito, es la recta cuando x tiende a un valor de la función que me hace este límite más menos infinito, más infinito o menos infinito. Y entonces la asíntota vertical es la recta x igual a x sub 0. En este caso, ¿cuándo va a ser esto infinito o menos infinito? Cuando la x tiende a 2. Entonces la recta x igual a 2 es la asíntota vertical. Y vamos a ver lo que ocurre por la izquierda del 2 y por la derecha del 2. Si yo sustituyo aquí un punto menor que 2, pero muy próximo a él, el 1,9999, pues lo de arriba va a ser positivo y lo de abajo va a ser negativo. Entonces esto será menos infinito. Vamos a ver qué pasa por la derecha. Pues sería lo de arriba positivo y lo de abajo, si cogemos un número próximo a 2 pero mayor que 2, el 2,000001, por ejemplo, pues esta diferencia va a ser positiva. Luego el límite va a ser más infinito.
Vale, esto me da muchas pistas ya para dibujar, porque si yo dibujo la asíntota x igual a 2, la asíntota vertical, ¿qué nos va a decir esto? Pues que cuando nos acercamos al 2 por la izquierda, la función o la gráfica va a tender a menos infinito, es decir, va a hacer así. Y cuando nos acercamos al 2 por la derecha, la gráfica va a ir al infinito. Entonces ahí ya tenemos muchas pistas para poder luego dibujar la gráfica. Vale, vamos a hacer la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, para que tenga asíntota horizontal, se tiene que cumplir que el límite cuando x tiende a infinito de la función me dé un número. Y entonces ese número sería la asíntota horizontal. La recta igual a y sub 0 sería la asíntota horizontal. Si yo hago el límite cuando x tiende a infinito de esta función, como el grado de arriba es mayor que el grado de abajo, ese límite cuando x tiende a infinito me va a dar infinito. Luego no tengo asíntota horizontal porque no me da ningún valor. Cuando el grado de arriba es mayor que el grado de abajo, no hay asíntota horizontal. Va a haber, si es un grado mayor el de arriba que el de abajo, va a haber asíntota oblicua. Bueno, vamos a ver ahora cómo se calcularía la asíntota oblicua. La asíntota oblicua es una recta y es de la forma y igual a mx más n, donde m es la pendiente y n es la ordenada en el origen. Entonces vamos a ver cómo calculamos m y n. M será el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido de x, y n el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m de x, que ya lo hemos calculado en el paso anterior. Entonces, ¿cuándo va a haber asíntota oblicua? Lo vuelvo a decir, cuando el grado de la de arriba es 1 más que lo de abajo, cuando el grado del numerador es 1 más que el del denominador. Entonces, calculamos m sería límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado x menos 2 partido x, f de x partido x. Esto será límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido, esto sería tener aquí un 1, se dobla, y sería x cuadrado menos 2x, es decir, multiplicar x por x menos 2. Entonces ahora, ¿qué valor tiene este límite? Cuando tenemos un polinomio arriba y uno abajo, el límite cuando x tiende a infinito serían los coeficientes de la x cuadrado. Es decir, una función en el infinito se comporta el término de mayor grado. Entonces sería 1 partido 1, me quedo con los coeficientes 1 de arriba y 1 de abajo. Luego este límite es 1. Luego la m es 1. Y ahora, ¿cómo calculamos la n? Pues haciendo ese límite. Límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. M es 1, pues sería menos 1 por x. Entonces sería límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado x menos 2 menos x. Tengo que hacer esta operación. Sería límite cuando x tiende a infinito, mínimo común múltiplo, tengo que hacer esta resta de expresiones algebraicas. Sería mínimo común múltiplo x menos 2, con cuidado con este menos, tengo que multiplicar a x por x menos 2, lo hago con todos los pasos, partido x menos 2. Entonces sería límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos x cuadrado, cuidado con este menos, por menos más, 2x partido x menos 2. Luego sería límite cuando x tiende a infinito, x cuadrado menos x cuadrado se va y obtengo 2x partido x menos 2. Vale, una vez que llego aquí, ¿cuál sería el límite de esta expresión? Pues como tengo el mismo grado arriba que abajo, me quedo con los coeficientes de las x de mayor grado, es decir, 2 partido 1, 2. Luego la n es 2, igual a n. Y entonces la recta, que es la asíntota oblicua, sería igual m, que hemos dicho que es 1, bueno, lo pongo así, más 2, para que veáis. ¿Vale? Este sería un método, el método largo, el método formal. Hay otro método que es haciendo la división de x cuadrado entre x menos 2. Y el polinomio que nos da de cociente es la asíntota oblicua. ¿Vale? Lo voy a hacer por ese otro método más rápido.
por si lo queréis hacer así. Depende cómo lo hayan explicado. Entonces, tendría que hacer la división de x cuadrado entre x menos 2. Vale. Recordamos cómo se dividen polinomios. Entonces, x cuadrado entre x. ¿A qué? A x. X por menos 2, menos 2x. X por x, x cuadrado. Cambio de signo, menos, más. Se me va la x cuadrado, porque si no, no estaría bien. Y ahora tengo de resto 2x. Y ahora tengo que hacer 2x entre x. Sería a 2. 2 por 2, menos 4. 2 por 2x, por x, 2x. Cambio de signo, menos, más, y sumo, esto se me va, y aquí tengo 4. Pues bien, este cociente que obtengo ahí es la asíntota oblicua. Igual, claro, tengo que añadir yo, igual a x más 2. ¿Ves? Que es la misma que la de arriba. Este es un método corto para hacerlo. Y hay que saber hacer la división de polinomios, ¿vale? Cualquiera de los dos nos vale, el que queráis. Seguimos. Ahora vamos a ver el crecimiento y el decrecimiento de la función. Repasamos. Una función es creciente cuando la derivada en ese intervalo es mayor que 0. Y es decreciente cuando la derivada es menor que 0. Entonces, para estudiar esto, tendremos que hacer la primera derivada. Tenemos que derivar un cociente. Será la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de abajo, partido la de abajo elevada al cuadrado. Entonces sería 2x, la derivada de la de arriba, 2x por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, que será 1, partido la de abajo elevada al cuadrado, ¿vale? Entonces operamos ahí, será 2x al cuadrado menos 4x menos x cuadrado partido x menos 2 al cuadrado. Operamos x cuadrado menos 4x partido x menos 2 al cuadrado. Vale, pues para ver crecimiento y decrecimiento tenemos que estudiar el signo de esta expresión. Entonces, muy importante, siempre que tengamos aquí la primera derivada, la parte de abajo va a estar elevada al cuadrado. Luego, el denominador siempre va a ser positivo. No me importa el signo, o sea, siempre va a ser positivo, luego el signo de la primera derivada lo marcará el numerador. Tendré que estudiar el signo del numerador, porque, repito, lo de abajo siempre va a ser positivo. Luego, la que marca el signo es la de arriba. Entonces, es una expresión de segundo grado. ¿Dónde va a haber cambio de signo? Pues donde la igualamos a 0, sacamos las dos raíces y ahí es donde nos podemos encontrar cambio de signo. Es como estudiar esta inecuación. Vamos a ver dónde es mayor que 0 y dónde x cuadrado menos 4x es menor que 0. Para ello, repasamos las inecuaciones, lo igualamos a 0, como es una ecuación de segundo grado incompleta, pues podemos sacar factor común para que sea más fácil resolverlo. También, si no os acordáis de esto, podéis utilizar la fórmula de la ecuación de segundo grado de x igual a menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado, todo eso, pero teniendo en cuenta que la c es 0. Pero es mucho más rápido así. Entonces así sacamos x0, x4, ¿vale? En el 0 y en el 4 es donde puede haber, donde hay cambios de signo. Entonces, lo más rápido yo creo que es hacerlo así. Ponemos el 0 y el 4, entonces estudiamos el signo de esta expresión en los tres intervalos que me determinan el 0 y el 4. ¿Cómo? Pues elegimos un punto. Un punto menor que 0, el menos 1. Si hacemos con el menos 1 será menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, menos por menos, más 4. Esta expresión, ¿cómo va a dar? Positiva, ¿vale? No hace falta que hayáis el resultado exacto, con que veáis el signo nos vale. Luego elegimos un punto entre el 0 y el 4. El 1, pues sería 1 al cuadrado, menos 4 por 1. Esto es 1 menos 4, luego va a ser negativo. Bueno, entonces ya sabemos que la siguiente va a ser positiva, porque hay un cambio de signo. Entonces, esto quiere decir que aquí va a ser creciente, decreciente y creciente. Y por este dibujo ya podemos ver que en el 0 va a haber un máximo, porque un máximo, recordamos lo que es el punto donde la función pasa de creciente a decreciente. Y un mínimo es el punto donde la función pasa de decreciente a creciente.
aunque aquí ya en segundo de bachillerato ya esto se estudia con la segunda derivada, que lo vamos a ver en el paso siguiente. Pero así gráficamente ya lo podemos intuir. Entonces, vamos a escribir los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y una cosa muy importante es escribir aquí o señalar el punto que está fuera del intervalo, porque al escribir los intervalos de crecimiento y decrecimiento tenemos que darnos cuenta que aquí hay un punto en el cual la función no está definida. Luego hay que sacarle fuera de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y sí, era el 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo escribimos esto? ¿Cuándo va a ser la función creciente? Pues desde menos infinito a 0, y de 4 a infinito, es decir, donde esta expresión es mayor que 0. Es mayor que 0, es positiva en este intervalo y en este, de menos infinito a 0, unión de 4 a infinito. Luego es estrictamente creciente de menos infinito a 0, unión de 4 a infinito, ¿vale? Bueno, y ahora decreciente será de 0 a 4, pero repito, hay que excluir el 2, porque el 2 era un punto que no estaba dentro del dominio. Entonces tenemos que escribir es estrictamente decreciente de 0 a 2, unión de 2 a 4, ¿vale? Si no hacemos esto, luego cuando representemos nos vamos a dar cuenta que hay un corte en el 2, entonces hay que expresarlo de esta forma. Bueno, el siguiente paso serán los máximos y los mínimos. Ya vamos a ver aquí, a intuir, que en el 0 hay un máximo y en el 4 hay un mínimo por los cambios de creciente a decreciente y viceversa. Pero lo vamos a ver calculando la segunda derivada, lo vamos a ver formalmente calculando la segunda derivada y comprobando que en el 0 va a haber un máximo y en el 4 va a haber un mínimo. Vamos a estudiar ahora los máximos y los mínimos. Repasamos. Cuando en la segunda derivada en el x sub 0 es menor que 0, quiere decir que en ese punto hay un máximo. En x igual a x sub 0 hay un máximo. ¿Cómo se hallan las coordenadas de ese máximo? Pues una vez que tenemos el valor de x sub 0, sustituimos, para hallar su coordenada, siempre las coordenadas las tenemos que sustituir en la función original, ¿vale? Sustituiríamos el valor aquí y hallaríamos la correspondiente y. ¿Cuándo hay un mínimo? Cuando la segunda derivada en ese punto es mayor que 0. Vale, entonces teníamos la primera derivada y teníamos los valores donde se anulaba la primera derivada, que es la primera condición, que la primera derivada se anule, es decir, la primera derivada tiene que ser 0 en ese valor, y una vez que esa derivada en el 0, en el valor ese sea 0, pues comprobamos si es máximo o mínimo con la segunda derivada. Entonces nosotros teníamos que nuestra primera derivada era 0 en x0 y en x4. Y ahora vamos a ver cuál es máximo y cuál es mínimo. Entonces, ¿cómo hacemos la segunda derivada? ¿Vale? La segunda derivada. Otra vez, tenemos cociente, derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, partido la de abajo al cuadrado. Entonces, derivamos la de arriba. Sería 2x menos 4 por la de abajo sin derivar, x menos 2 al cuadrado, menos la de arriba sin derivar, partido por la derivada de la de abajo. Esto es una potencia, sería 2 por x menos 2 y luego por la derivada de x menos 2, que en este caso es 1, ¿vale? Lo ponemos ahí, pero bueno, no hace falta. Y luego partido lo de abajo al cuadrado. La de abajo al cuadrado, como está elevada al cuadrado, pues si la vuelvo a elevar al cuadrado sería a la cuarta. Vale, antes de empezar aquí a operar, lo que vamos a hacer es sacar factor común a x menos 2, porque lo tengo aquí y lo tengo abajo. Así se me va a simplificar. Entonces, saco factor común a x menos 2, para que sea un poco más... siempre se hace este paso también, porque siempre que derivemos en una función de este estilo, vamos a tener aquí la misma función al cuadrado, aquí a la 1 y aquí a la cuarta. Entonces, siempre lo sacamos factor común antes de operar, para que no se nos complique y nos salgan expresiones muy complicadas. Entonces, si saco factor común a x menos 2, aquí tengo 2x menos 4 por x menos 2. Saco 1, pero me queda otro adentro, menos, aquí saco este x menos 2, me queda el 2 y x cuadrado menos 4x por 2.
¿vale? Y abajo, pues la misma expresión elevada a la cuarta. Y entonces ahora en este paso lo que vamos a hacer es simplificar este con uno de los de abajo y operar todo lo que está dentro del corchete. Bueno, ¿cómo opero aquí? ¿Cómo multiplico estas dos expresiones? Pues tengo que multiplicar todo por todo. Este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces empiezo. 2x por x. 2x cuadrado. 2x por 2 menos 4x. Menos 4 por x, menos 4x. Menos 4 por menos 2, más 8. Menos. Y ahora este 2 por esta expresión. Y con un menos delante. Cuidado con este menos que influye a la x cuadrado y al 4x. Entonces será menos 2x cuadrado menos por menos más 8x. Y abajo tendré este x menos 2, se me simplifica con uno de los de abajo. Luego ya tengo x menos 2 al cubo. Entonces, ahora, opero aquí. 2x cuadrado se me va con 2x cuadrado. Menos 4x son menos 8x. Con este 8x también se me va. Y luego nos queda una expresión muy sencilla, que es 8 partido x menos 2 al cubo. ¿Vale? Pues entonces, ahora vamos a ver, a evaluar lo que pasa la segunda derivada en el 0. La segunda derivada en el 0 es sustituir aquí la x por 0. Entonces será 8, 0 menos 2 al cubo. 0 menos 2 es menos 2, al cubo sería menos 8. Luego sería 8 entre menos 8, menor que 0. Luego, ¿qué quiere decir? Que en x igual a 0 hay un máximo. ¿Vale? Según esto, hay un máximo. ¿Cuáles son las coordenadas de ese máximo? Pues lo que tengo que hacer es sustituir el 0 en la función original. Siempre que quiero hacer las coordenadas de un punto, lo tengo que sustituir en la función original, porque esa es la que vamos a representar y a la que vamos a dar valores. Entonces, ¿qué ocurre en el 0? Pues tendré que sustituir ahí. Entonces, y será igual a 0 partido 0 menos 2, eso es 0. Luego las coordenadas del máximo son 0, 0. Ese es el máximo. Vamos a ver qué pasaría en el 4. La segunda derivada en el 4 sería 8 y sustituyo aquí. Estoy ahora viendo la segunda derivada. 4 menos 2 al cubo. Esto va a ser positivo. Luego, ¿eso qué quiere decir? Que en x igual a 4 hay un mínimo. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese mínimo? Pues será x4 y me voy aquí para ver qué valor tiene la función en x igual a 4. ¿Vale? Lo calculo aquí aparte, sería 4 al cuadrado partido 4 menos 2. Sería 16 partido 4 menos 2, 2, 8. Las coordenadas del mínimo son 4, 8. Este es el mínimo y el 0, 0 es el máximo. Estos puntos nos van a ayudar mucho a representar. Son los primeros que tenemos que, junto con las asíntotas, los primeros que tenemos que dibujar. Vamos a ver ahora la concavidad y los puntos de inflexión. Entonces, repasamos. Sabemos que si el intervalo donde la segunda derivada sea mayor que 0, la función va a ser cóncava hacia arriba, y donde sea menor que 0, la función va a ser cóncava hacia abajo. Luego, los puntos donde se anula la segunda derivada y si en ese punto la tercera derivada es distinto de 0, entonces ahí habrá un punto de inflexión. Un punto de inflexión es el punto donde cambia de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Bueno, pues entonces partimos de la segunda derivada, que la tenemos ahí, y vamos a ver dónde cambia de signo, dónde va a ser mayor que 0 y dónde va a ser menor que 0. Lo de arriba siempre va a ser positivo, entonces tenemos que estudiar el signo de lo de abajo. El signo de lo de abajo, ¿dónde cambiará? Pues en el 2. En el 2. Miramos a ver dónde x menos 2 es mayor que 0 y dónde x menos 2 es menor que 0. Lo podemos hacer así por ecuación, por inecuación, o dibujamos el punto en la recta
y vemos, si cogemos un número menor que 2, por ejemplo el 1, si sustituimos ahí sería 1 menos 2 menos 1 elevado al cubo negativo. Yo he dicho, como esta expresión está elevada al cubo, sí que va a cambiar de signo. Si estuviera elevada al cuadrado siempre va a ser positiva, pero cuando está elevada a un exponente impar, pues si lo de dentro es negativo, la expresión entera va a ser negativa, y si es positivo, va a ser positivo, porque es un exponente impar. Si fuera un exponente par, pues siempre sería positivo. Entonces, si yo cojo un valor menor que 1, pues entonces esta expresión, o menor que 2, perdón, esta expresión va a ser negativa. Si cojo un valor mayor que 2, por ejemplo el 3, y lo sustituyo aquí, sería 3 menos 2, 1 al cubo, positivo. Luego, en el 2 es donde se experimenta el cambio de signo. Aquí también lo habíamos visto por inecuaciones para los x mayores que 2, que sería de 2 a infinito, sería hacia arriba, y de menos infinito a 2 hacia abajo. Y si lo vemos aquí, pues sería cuando la segunda derivada es menor que 0, será cóncava hacia abajo, y cuando es mayor que 0, cóncava hacia arriba. Así gráficamente se ve muy bien. ¿Qué pasaría en el 2? Que puede haber ahí un punto de inflexión. Que para que haya punto de inflexión, que se tiene que cumplir, que la segunda derivada en ese punto sea igual a 0. En este caso no se cumple. Ahí hay un cambio de concavidad, porque el punto 2, si recordáis, era un punto que estaba fuera del dominio, es el punto donde está la asíntota. Entonces ahí va a haber un corte y por eso hay un cambio de concavidad. Pero no es punto de inflexión, porque el punto 2 no pertenece a la gráfica. Para que hubiera punto de inflexión, la segunda derivada tendría que ser 0 en ese punto. Y en este caso la segunda derivada no va a ser 0 nunca. ¿Por qué? Porque la parte de arriba nunca es 0. 8 siempre es 8, no depende de x, luego nunca va a ser 0. Luego esta segunda derivada nunca va a ser 0, por eso no hay punto de inflexión. Si lo hubiera, pues luego tendríamos que hacer la tercera derivada y comprobar que en ese punto, en el punto donde se anula la segunda, la tercera derivada es distinta de 0. Y así sería punto de inflexión. Bueno, pues vamos a intentar dibujar la gráfica con todo esto. Dibujamos los ejes y recordamos aquí un poco lo que teníamos. Teníamos una asíntota vertical en x igual a 2, una asíntota oblicua en x más 2, era asíntota oblicua. Teníamos un máximo en el 0, 0 y un mínimo en el 4, 8. Bueno, pues con todo eso vamos a ver si dibujamos, más o menos. Entonces, primero la asíntota horizontal en x igual, vertical, perdón, sería esta, x igual a 2. Y para hallar la asíntota oblicua tenemos que dar valores. Tenemos que representar una recta igual a x más 2. Damos valores, con 2 nos valdría, pero si damos 3 mejor. Para el 0, 2, para el 1, 3, para el 2, 4, por ejemplo. Entonces, para el 0, 2, para el 1, 3, y para el 2, 4. 3, 4. Ahí. Bueno, pues esa sería la asíntota oblicua, ¿vale? Mínimo en el 0, 0. Eso sería un mínimo. Máximo en el 4, 8. Voy a borrar aquí para poder dibujarla. Y 8. Pues más o menos, esto lo prolongamos, sería ahí. ¿Vale? Eso va a ser un mínimo. Bueno, podéis ya dibujar, si no veis que podéis dibujar, pues damos más valores. Damos valores, por aquí va a cortar. Bueno, se puede intuir que va a hacer esto, porque esto es el máximo. Entonces, las asíntotas son las rectas a las que la función se acerca pero no llega a tocarlas. Entonces, luego teníamos también que la asíntota vertical, cuando nos acercábamos a la izquierda, la función iba al menos infinito, y cuando nos acercábamos por la derecha, la función iba al infinito. Luego sería algo así, ¿vale? Repito, si no lo intuís, pues podéis dar más valores y dibujar pues por la derecha de la asíntota, por la izquierda de la asíntota, y así estáis más seguros de poder dibujar.
Bueno, espero que os haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Gracias.